Hoy vamos a hablar de bendiciones para bendiciones a las naciones. Nosotros vamos a hacer la bendición para las naciones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahí en Gálatas 3:8 nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? En Génesis 12, del 1 al 3, ahí nos dice, bueno, recuerden que a mí me gusta la pisita, entonces es un poquito diferente, pero no gran cosa, la Reina Valera. ¿Sí? Ahí nos dice que fue el llamado de Yahvé, Jehová, ¿sí?, a Abraham. ¿Qué le dice? Entonces Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Y en tu simiente. Aquí vemos, vamos a ver, sí, ahí está, ¿no? Ahí lo que leímos está el bosquejo, que vamos a ver durante esta predicación. Dice la promesa de bendición para recibir y compartir. Luego la 2 es pueblo bendecido para bendecir. Y el propósito, ¿no? Ser bendición a las naciones. Ok, en Génesis, de Génesis a Apocalipsis, podemos ver cómo todo va hilándose, ¿sí? Todo es como un engrane muy grande, y en el cual todo va engarzando para que veamos que Cristo es el Redentor y que tenemos una comisión nosotros, que es llevar su palabra a las naciones, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo desde Génesis, aquí que hablamos de Abraham, podemos ir viendo cómo se le da esa palabra, ¿no? Se le dice, deja a tu gente, a tu padre, todos, que realmente no lo dejó, se lo llevó, ¿no? Y muere camino, en la mitad, digamos, del camino a la tierra prometida, ahí muere su padre, y de ahí él parte a la tierra prometida, a Canaán, y se lleva a alguien, se lleva a su sobrino, si se acuerdan, ¿no? Se lleva a su sobrino, Lot, y entonces son tantas las bendiciones que tiene uno y otro que ya hasta se peleaban entre los que cuidaban los rebaños, ¿no? Entonces tienen que decidir separarse. Y Abraham le dice, si tú te vas al norte, yo me voy al sur, si te vas al este, yo me voy al oriente, ¿sí? Pero al oeste. Entonces se separan, se dividen, ¿sí? Y Abraham continúa siendo bendecido, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasa con Lot? Lo pierde todo, ¿sí? Se va alejando, y llega a Sodoma, ¿sí? Y ahí lo pierde todo. Tan es así que cuando llega Dios para destruir, llega con Abraham y le dice, bueno, si hay 50 que crean, ¿la destruirás? Y dice, no, si hay 50 no la destruye. Bueno, ¿y si hay 40? Tampoco. Bueno, ¿y si hay 30? No, tampoco. 20, tampoco. 10, tampoco. Pues no había ni 10, ¿no? No había salido 4. Pues realmente destruye ya la ciudad, se van 4. La esposa de él da la vuelta, es el significado de que ella no estaba en Cristo. Bueno, en Dios, no estaba en la creencia del Dios, sino que estaba puestos sus ojos en lo que estaba perdiendo el material, ¿no? Y es por eso que se convierte en estatua de sal, ¿sí? Pero, bueno, a través de Abraham viene toda su descendencia. Recordemos que llega hasta Jacob, si se acuerdan, o sea, Isaac, Jacob, de ahí vienen sus 12 hijos, en el cual José es el que era el que tenía las visiones, ¿sí? Los sueños, y de ahí él es vendido, que lo iban a matar, pero uno de sus hermanos le dice, no lo mates, mejor vendámoslo. Entonces lo venden y lo mandan a Egipto, ¿no? Sabemos que ahí pasa una serie de cosas, termina en la cárcel, ¿sí?
Y al fin de cabo, él es bendición no solo para su pueblo, sino para Egipto mismo, ¿no? Estaba en Egipto, entonces él le dice al faraón cuál es su sueño, ¿sí? ¿Qué significa su sueño? ¿Sí? Las vacas flacas, las vacas gordas, ¿sí? Las espigas. Entonces él le dice que va a haber sequía muy grande, que deben de guardar grano para que esos 7 años de sequía pues pueda tener esa afluencia de alimento y no se vean mermados y con falta de alimento, que es lo que pasó en el resto de los países. Ahorita vamos a ver esos países que estaban todos alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob tienen hambre, tienen necesidad de comprar grano y los mandan a Egipto y ahí que encuentran a su hermano, ¿no? Entonces, recordemos que llegan ahí y él hace que venga toda la familia a Egipto y ahí se quedan 450 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, de esos 450 años, pues se hacen un pueblo muy, muy grande, ¿sí? Se cree que eran entre 3 y 4 millones de personas, ¿no? Entre hombres, mujeres y niños, ¿no? Y aparte que tenían ganado, tenían un montón de cosas, ¿no? Entonces, de ahí surge ya lo que es, pues ahora sí que ya sí me pasa, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y de ahí vamos a ver ahorita cómo son bendecidas las naciones, ¿sí? Sabemos que a Abraham se le dice que a través de él serán benditas todas las naciones, ¿no? Dice que a través de lo que es su simiente, las simientes son los descendientes, ¿sí? A través de su descendencia habrá bendición a las naciones. Vemos cómo ¿sí? Es un pueblo escogido, son millones ya los que hay en Egipto, salen de Egipto llevados por Moisés nuevamente a la tierra prometida, en Canaán, pero como les da miedo luchar contra los pueblos que habían en aquella época, porque decían que, bueno, estaban los pueblos que eran gigantes y todo, entonces no quisieron luchar contra ellos, y entonces Dios los castiga, que van a estar durante 40 años dando vueltas en el desierto. No es que estén dando vueltas ahí 40 años, no. No, llegaban a lugares, construían, incluso llegaban a construir ciudades, ¿sí? Por unos años estaban ahí y luego volvían a moverse, iban a otros lugares y ahí sí, ¿no? Así se iban moviendo. Entonces, vemos cómo posteriormente ya de Moisés, ahí nos podíamos brincar a David, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque de David sabemos perfectamente que de David que viene la descendencia de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo todo esto se va dando y vemos como por malas cosas hechas por David, ¿sí? Surge ahí ya problemas entre los hijos, muerte, separación, más muerte, ¿sí? O sea, al final ya de todo, Salomón es uno de los pocos hijos que quedan y él se convierte en el rey, ¿no? Es el último rey que mantiene el pueblo unificado, como uno solo, ¿sí? Ahí también, debido a su idolatría, 1000 mujeres, o sea, debido a eso, empieza a permitir que cada una de estas mujeres tenga sus propios ídolos. Entonces, al tener esos ídolos, van permeando al pueblo judío y empiezan a tomar esos ídolos, ¿sí? Como propios. Entonces, incluso Salomón cae en eso, ¿no? Cae en esa idolatría en la cual todo el pueblo está cayendo en ese momento. Al final de su vida, ¿sí? Es cuando vuelve a retomar el amor por Dios y vuelve a acercarse a Dios, ¿no? Pero, al fin y al cabo, ya había algo que había permeado al pueblo y por eso existe la división, ¿sí? Muere Salomón, entra su hijo, Robam entra como rey, ¿sí? Y en lugar de la sabiduría que tenía el padre,
se va por lo económico, ¿sí? ¿Y qué hace? Hace que los impuestos sean mayores y al fin y al cabo llega Jeroboam, divide el reino, se divide en el reino del norte, el reino del sur, ¿sí? Y ahí, en el reino del norte, mantiene el nombre de Israel, el reino del sur mantiene la ciudad de Jerusalén como capital, pero se llama Judá, ¿sí? Por eso conocemos a nosotros como judíos, ¿sí? De esa palabra. Entonces, Jeroboam, en lugar de buscar a Dios por envidia, podríamos decirlo así, impide que los judíos de Israel, o sea, del reino del norte, bajen a Jerusalén, para que tengan que ir cada año, por lo menos 3 veces al año, a adorar en el templo. Entonces hace un templo allá, pero en lugar de poner cosas que llamaran a Dios, o sea, que estuvieran unidas a Dios, empieza a poner ídolos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es el primer ídolo que hace el pueblo de Israel en el desierto? El becerro de oro, exactamente. Y entonces él empieza a poner becerros de oro, ¿sí? Para adorar. En el templo, hace un templo y entonces pone sus becerros de oro. Y empieza a decir que ahí deben de adorar, para que no vayan a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le manda un castigo, y ese castigo, ¿cuál es? El imperio asirio llega y los esparce por todo el imperio. En aquella época se acostumbraba mucho eso, ¿no? O sea, tomaban a la gente que estaba ahí viviendo, solo dejaban ancianos, gente que no podía aguantar el camino, ¿sí? Y se llevaban a todos y de otro lugar agarraban gente y la ponían ahí a vivir, en esos lugares. Por eso, posteriormente, el pueblo judío, ya ve que había un lugar que se llamaba Samaria, ¿sí? Eran los samaritanos, ¿de acuerdo? Entonces, ese lugar de Samaria era el reino del norte, el reino de Israel, que estaba lleno de gente que no era judía, ¿sí? Por eso cuando los veían les decían perro, ¿sí? ¿Por qué? Debido a eso, ¿no? Porque ellos decían, es que no son 100% judíos, ¿sí? Por eso. Pero resulta que 100 años, 150 años después, el reino de Judá le pasa lo mismo. Cae también en idolatría. Siempre el pueblo judío se ha caracterizado por eso, ¿no? O sea, es como un círculo, ¿no? Creo en Dios, me bendice, empiezo a relajarme y empiezo a apostatar. Empiezo a buscar otros ídolos ajenos y entonces me maldice Dios, porque no lo busco a Él, sino que busco a otros dioses, idolatría, y entonces la maldición. Empieza a maldecirme, ¿qué hago? Vuelvo a regresar a Dios y entonces me vuelve a empezar a bendecir. Me bendice y así es un círculo vicioso que el pueblo judío tenía, ¿sí? Así estaba siempre. Entonces llega un momento en que Dios dice, hasta aquí, ¿sí? Y entonces permite que Nabucodonosor llegue y lo esclavice y exilie a todo el pueblo de Judá, ¿sí? Entonces el pueblo de Judá es exiliado y ahí tenemos famosos profetas, ¿no? ¿Se acuerdan de Ezequiel, Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Sí? Entonces Daniel precisamente es el que empieza ya cerca de los 70 años que habían estado en el exilio, empieza a buscar en los libros, ¿sí? Y se da cuenta que está a punto de cumplirse los 70 años que estaban profetizados que el pueblo de Israel iba a estar esclavizado, ¿sí? Entonces llegan del exilio aproximadamente, bueno, vemos como la semana pasada nos habló Ciro, ¿no? Nos habló de Ciro, que permite que empiecen a llegar judíos o israelitas nuevamente a Jerusalén y puedan empezar a volver a construir todo, ¿no? Entonces hay hay 4 viajes del exilio a Israel para que se pueda terminar de construir lo que es el templo y las murallas, ¿no? A partir de ahí ya vamos viendo cómo el pueblo judío vuelve a retomar, ¿no?
¿Sí lo vas pasando? Ah, no, hasta ahí que regrésate uno, por favor. Ahí déjalo, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos cómo siempre Dios ha tenido su pueblo, como ahí lo pusimos, ¿no? Su pueblo escogido, ¿no? Realmente, y vuelve a permitir que esa nación vuelva a crecer, ¿sí? Lo vemos como, a pesar de que estuvo o sea, los persas, medopersas, vemos cómo llega también los griegos y llegan los romanos, que son cuando Cristo está. A pesar de eso, siempre habían permitido que ellos tuvieran su ideología, ¿no? O sea, lo que es su lengua, lo que es su Dios, lo que permitirle que pudieran adorar a Dios en su templo. El único, cuando está el último de los profetas menores, ya ven que ahí termina el Antiguo Testamento y hay 400 años de silencio. Pero no significa que no pasará nada, ¿no? Sí, durante esos 400 años hay, cuando los griegos es dividido en 4 partes el reino, ¿sí? Entonces viene un rey, ¿sí? Que se hace cargo precisamente de Israel y que se pone ahí él impide la adoración y lleva y empieza a sacrificar a cerdos. ¿Se acuerdan quién era? Antíoco Epífanes, exactamente. Antíoco Epífanes es el único que dice, no, aquí se va a hacer lo que yo diga. Él es un tipo de anticristo, ¿sí? La única diferencia con el anticristo que ha de venir es que él no se proclamó Dios, y que vendrá sí se va a proclamar Dios, ¿sí? Entonces, es lo mismo, o sea, mató a más de 300.000 judíos, ¿sí? Por impedir que se adorara a Dios, ¿no? Incluso decía, si tú eres judío y adoras, mueres. Entonces, habían espías de los mismos judíos que decían, en esa casa se adora a Jehová. Y iban y los mataban, ¿sí? Entonces, hay uno que se levanta y hay 2 libros, no vienen en el canon de la Biblia, están en la Biblia católica, si quieren buscarlos, ahí está, Primera y Segunda de Macabeos. Ahí hace mención de los macabeos, que son los que se levantan en contra de Antíoco Epífanes y lo sacan del país, ¿no? Gracias a ellos dejan de estar sobre el pueblo judío y empieza a caer ya lo que es los helénicos, o sea, los griegos, y entra Roma atacando y haciendo ya lo que es el pueblo judío, o sea, Israel toma toda esa parte, es uno de los imperios más grandes y que ha durado más, duró 1000 años, ¿sí? Entonces, realmente sí duró muchísimo tiempo, o sea, infinidad de personas nunca vivieron fuera de ese gobierno, realmente, ¿no? Entonces, ellos decían que los judíos estaban locos, porque tenían un templo en el cual no adoraban a nadie. ¿Por qué? Porque no había una figura de su Dios. Entonces, ¿cómo podían adorar a alguien que no veían? ¿Sí? Les decían que estaban locos, que realmente tendrían que poner una figura para poder adorarla. Entonces ellos les decían, no, nuestro Dios, cuando Él está aquí, se nota la presencia de Dios, ¿sí? Y aquí está. Y ellos dicen que nosotros estamos locos porque decimos que Dios está en nosotros, que nosotros somos su templo, ¿sí? Y que Dios está en nosotros. Y ellos dicen que estamos locos porque realmente, si no es en un templo físico, Dios no puede estar ahí, ¿sí? En nuestros corazones, que eso es imposible, ¿sí? Y es una de las luchas que tenemos con ellos. Entonces, realmente nosotros decimos no, porque Cristo está en nosotros, en nuestro corazón. Y la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, unos dicen que unos están locos y los otros dicen que nosotros estamos locos, ¿no? Pero realmente es eso. Ellos no pueden entender que Dios esté fuera de un templo, ¿sí? El único que digamos que se dio cuenta que sí podía adorar a Jehová fuera de su templo fue Daniel.
Él sí adoraba todos los días 3 veces al día y oraba viendo hacia Jerusalén. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Se parece a los musulmanes, ¿no? Que oran hacia la Meca, ¿no? Viendo hacia la Meca. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque, bueno, pues, porque recordemos que ellos vienen de Ismael. ¿Sí? Entonces, también vienen de Abraham, por eso dicen que también son hijos de Abraham. ¿Sí? Y sí, son hijos de Abraham, no podemos negarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo poco a poco, vemos como todos los pueblos que estaban alrededor y que tenían comercio con los judíos, siempre habían sido bendecidos a través de ellos. ¿Sí? Todos los que hacían guerra contra ellos terminaban mal, eran acabados por ellos mismos. ¿Sí? Los judíos los acababan o Dios les mandaba una maldición y los acababa. ¿Sí? Por eso lo mismo pasó con los medos, los persas, todos ellos terminan mal. ¿Por qué? Porque empiezan a tratar mal a los judíos y Dios los maldice, ¿no? Y entonces vemos cómo, a fin de cuentas, ahí está, ¿sí? Cuando pasan los 400 años, entonces vemos cómo ya llega alguien que para nosotros es el más importante, ¿sí? Primero llega uno, que es Juan el Bautista, que empieza a bautizar, ¿no? A bautizar a la gente, ¿sí? A mí me preguntaban qué tipo de bautizo era ese, ¿no? Bueno, ellos pedían perdón a Dios por sus pecados y entonces la forma de santificarse era bautizarse, ¿no? O sea, no se bautizan como nosotros que decimos así, no, ellos se hundían en el agua totalmente, ¿sí? Y ya salían. Y era una forma de santificarse, de limpiarse del pecado, ¿de acuerdo? Eso era como ellos tenían en esa época. Recuerden que incluso Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero el que viene los va a bautizar en fuego, ¿no? Su palabra, con su palabra, ¿no? Entonces, por eso es que es un poco diferente el bautizo de uno y otro. ¿Sí? Pero a fin de cuentas, lo que el bautizo hace es mostrar que realmente creemos en Cristo. ¿Sí? No es, o sea, entiendan esto, el bautizo no los limpia de nada. ¿Sí? No, el bautizo no los va a limpiar de nada. El bautizo lo que hace es que yo estoy mostrando mi redención en Cristo. ¿Sí? Que me estoy poniendo en sus pies. Muero con Él, resucito con Él. ¿Sí? Tan solo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es breviario cultural. ¿Sí? Entonces, recordemos que Él era el que iba abriendo camino al que venía atrás. ¿Quién era? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Jesucristo llega, ¿quién es? El que nos redime de todo pecado. Él es el que muere en la cruz por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, nos deja una encomienda. ¿Cuál es esa encomienda? El propósito global, ¿no? O sea, llevar su palabra a todo el mundo. ¿Sí? Esa es su encomienda que nos dejó, ¿no? ¿A quiénes? A sus discípulos. Es que si no eres su discípulo, no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no eres su discípulo, ¿no? Primero sé su discípulo y entonces lleva su palabra al mundo. ¿Sí? Sabemos que a lo mejor el hablar de Dios no siempre es tan fácil, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que es difícil empezar a hablar de alguien, de Dios. ¿Por qué? Porque actualmente mucha gente que le hablas de Dios, luego te dice, no, yo de religiones no. O sea, es que no. El cristianismo no es una religión, es una forma de vida, ¿sí? Es la forma de vivir de Cristo en este mundo. Entonces, nosotros debemos demostrar con nuestra vida a Cristo en nosotros. Por lo tanto, aunque no digas nada, tú tienes que mostrar que Cristo vive en ti, con la forma de que tú vivas. Desde la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de mostrarte con los demás, actuar con los demás. En todo eso debemos de ser diferentes al mundo. ¿Sí? Entonces, esa es lo que
nos muestra, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, el pueblo judío no lo hizo. Al pueblo judío se le dio la encomienda de que llevaran la palabra a todo el mundo, pero no lo hace, se la queda, ¿sí? Y ahorita estamos haciendo lo mismo. Nos estamos quedando con la palabra, no la llevamos. O sea, bueno, hoy no, mañana. Y mañana decimos, no, mañana, ¿sí? Y cada vez hablamos menos de Cristo. Y cada vez hablamos menos de su palabra y de lo que realmente importa que tú seas cristiano. ¿Por qué? Porque en un momento dado Dios va a decir, ya, hasta aquí llegamos. Y vendrá por su iglesia. Y entonces, ¿te quedarás o te irás con él? ¿Te va a reclamar a todos los que pudiste hablarle y no le hablaste? Esa sangre va a estar sobre ti, no sobre él. Si tú pudiste hablarle a alguien y no le hablaste, esa sangre va a estar sobre ti. Y sobre todo, sobre esos pastores que alejan a su congregación de Cristo. Si saben, ¿no? Que hay muchos que hablan de la prosperidad, ¿no? Que nosotros somos dioses, porque somos hijos de Dios, por lo tanto somos dioses, ¿sí? Y tenemos que ser dioses. Y entonces ponen una gaveta ahí, una caja, y dicen, yo sé que aquí hay 20 que pueden poner billetes de $1000 aquí. Son dólares, no pesitos. ¿Sí? Entonces dicen, ahí pongan esos. Y háganlo, pues si no voy a decir el nombre de cada uno de ustedes, para que vean que es cierto. Y ahí van y se paran, y para que no digan que son ellos, van y lo ponen. Y ahora hay 20 de 50. No, de 500 también, perdón. Y de 100, y de 20. Y de 20 no bajan, Ya de 20 no bajan. Si alguien llegan con un billete de $5, de 10, dicen, no, eso no. Eso quédate. Eso no sirve aquí. Así. Y aquí en México hay iglesias en las que llegas y te apuntan a la entrada y lo primero que te dicen es tu nombre, teléfono, cuenta bancaria. Aquí usted tome, esta es la cuenta nuestra para que haga sus transferencias. Aunque no vaya y ponga ahí en el alfolí, nos transfiere directamente, por favor. ¿Sí? Entonces, si tú a la semana no le transferiste, como tiene tu cuenta, te hablan por teléfono. Oiga, ¿dónde está su diezmo? ¿Dónde está su ofrenda? No ha llegado. ¿Qué pasó? Es que tenía problemas. Eso es porque usted no ha dado, por eso tiene problemas. Dé y se le quitarán los problemas. Y la gente da. Y es aquí en México. ¿Sí? Así es que, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Sí? Esa gente que se aparta de Cristo caerá sobre ellos, esa sangre sobre ellos. Entonces, si nosotros no predicamos de Cristo, no hablamos de Cristo, si alguien tenía que haberse convertido por ti y no lo hizo, cuidado. Yo sé que el que convence es el Espíritu Santo, sí, pero el que al fin de cuentas le habla y le lleva hasta los pies para que el Espíritu Santo lo tome y diga, ahora sí, eres tú. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le habla hasta que tú le hablas. ¿Sí? Entonces, cuidemos eso, hermanos. Cuidemos eso. Debemos de hablar de Cristo. ¿Sí? Tal vez no lleguen a Cristo, eso ya no es culpa nuestra. Pero tú le hablaste, entonces tu sangre no va a ser sobre ti. ¿Sí? Ok. Bueno. Y ya vamos casi al final. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan que les comentaba lo de las naciones, ¿no? Que tenían comercio precisamente con el pueblo judío? Bueno, es una palabra que realmente se usa en la traducción. En español se puso naciones, pero se llama etnos, ¿sí? De la cual viene, ¿no? Etnias, exactamente, ¿sí? Entonces, realmente eso de naciones no es que no son países como nosotros lo conocemos actualmente, ¿no? Sino que recuerden que en aquella época eran imperios. Entonces habían ciudades por todos los lados y a esas regiones que hablaban diferentes tipos de etnolingüistas, ¿sí? Etnolingüística significa no solo el lenguaje, sino sus costumbres, sus tradiciones, todo eso, ¿no? Entonces habían varias y a eso se le llamaba etnias, ¿no? O etnos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo traducimos como países o naciones, pero no es una
no es tanto así, ¿no? Sino que son etnias. ¿Sí? Había muchas etnias diferentes, ¿no? Incluso cuando Abraham llega a Canaán, se creía que aproximadamente habían 70 etnias en el mundo. Sí, aunque eran poquitas, ¿verdad? Pero en aquella época eran 70 etnias, ¿no? Se cree que cuando Cristo vino a este mundo, realmente en el mundo existían menos de 100 millones de personas. ¿Sí? Menos. ¿Sí? Entonces, sí, realmente no eran muchos, ¿no? Incluyendo los que ya vivían en América, ¿no? Que no se habían descubierto. ¿De acuerdo? Entonces, realmente era poca gente, ¿no? Pero, bueno, eso así que. Y. A ver. Ajá, creo que ya también. Sí, estamos, ¿no? Entonces, así como toda criatura humana posee el origen y el atributo relativo a la imagen y semejanza de Dios, y lo podemos ver en Génesis 1:27, y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Estos grupos étnicos reflejan toda esa gloria, ¿no? Reflejaban toda esa gloria que tenían. ¿Sí? Lo teníamos, porque ya actualmente ya no sé qué reflejo hay, ¿no? Porque realmente, que digamos, el reflejo de Dios es un pocos, ¿no? Realmente, o sea, hay mucha población en este mundo que cada vez tiene más espejo de Satanás que de Dios, ¿no? O sea, mucha gente piensa que el mundo ha permitido que la tecnología sea tan importante en nuestras vidas, que es tan fácil caer en idolatría, caer en cosas sexuales, pornografía, etc., que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Tan solo vemos la televisión y actualmente ¿qué hay? Todas las novelas, los señores que ven las novelas, hay parejas homosexuales, películas, series, novelas, ya están caricaturas, ¿sí? Muchas caricaturas, ya les prohibimos verlas porque son niños y ya tienen a su novia, ¿sí? Eso, o sea, la niña tiene a su novia y el niño tiene a su novia. O sea, dices, no, eso no lo puedes ver, punto. ¿Sí? Entonces, realmente lo están metiendo ¿para qué? Pues para que la gente se acostumbre y diga, esto es normal, ¿sí? Por ejemplo, el problema esto con Trump, ¿no? Hay dos cosas, una buena y una mala, ¿sí? Trump está loco, sí, está loco, ¿sí? Pero tiene otra cosa, que dijo, en Estados Unidos solo hay dos géneros, hombre y mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más existen dos géneros. O sea, la persona que me demuestre que hay un tercer cromosoma que es homosexual, es de un homosexual, que me lo muestre. Porque nada más existen dos. XY es hombre, XX es mujer. Punto. No hay un triple X, ¿no? Ni dos Y, tampoco, no existe, porque el que tiene problemas de cromosomas está enfermo, tiene problemas de enfermedades graves, ¿sí? Muy graves. Entonces que no me vengan con que es que yo me siento. Es una carogada, ¿sí? O sea, realmente existen dos. El tercero es mental, ¿sí? Estás mal en la cabeza. El 70% aproximadamente de las mujeres mayores que son lesbianas vienen de matrimonios en el cual el hombre los golpeaba, les ultrajaba, o sea, les hacía de todo. Pueden divorciarse y al final de cuentas, ¿qué hacen? No quieren saber nada de un hombre. Nada absolutamente, ¿sí? Y buscan una mujer, ¿de acuerdo? Y los hombres normalmente tienen problemas. ¿Por qué? Porque fueron violados desde pequeños, las mamás los trataban como niñas desde chiquitos, o sea, una serie de cosas psicológicas que desembocan con eso, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, ¿no? Dios nos ha permitido ver cómo a través de la historia del pueblo judío nos ha traído hasta nosotros la verdad,
que es Cristo en nosotros. ¿Sí? Y podemos ver, por ejemplo, que en Cristo somos herederos de la promesa dada a Abraham. Gálatas 3:29. ¿Estoy? ¿No el otro? Ahí está. ¿Sí? Gálatas 3:29. Como Israel, somos sacerdotes a favor de las naciones. Primera de Pedro 2:9. Y la vocación de la Iglesia es beneficiar a las naciones. Efesios 1:9, 10, 3:10 y 11 y 4:1. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo a través de toda la Biblia nos va mostrando cómo la palabra de Dios va bendiciendo no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. A partir de que llega Cristo, se va y nos da esa encomienda. ¿Y cómo empieza esa encomienda? A través de los apóstoles. Los apóstoles empiezan a llevar la palabra de Dios a través de todos los pueblos, sobre todo Pablo, ¿no? Que es uno del más grande evangelista que ha existido, ¿no? Uno de los más grandes, ¿no? ¿Sí? Un teólogo. A través de él, muchísimos pueblos, ¿sí?, son bendecidos. ¿Por qué? Porque lleva su palabra, ¿no? La palabra de Cristo a todos ellos y se empiezan a convertir. Muchos. ¿Qué pasa? Podemos decir una cosa. La Iglesia Católica, a pesar de todo, es la que llevó la palabra de la Biblia, bien o mal, la llevó a todo el mundo. ¿Sí? A través de todo el mundo podemos decir que la llevó. Bien o mal. Eso ya no podemos cuestionar eso, ¿no? Que mucho fue a fuerza, sí. Que durante 300 años hubo una inquisición en la cual todo el que no aceptaba que la Iglesia Católica era la que daba la salvación, moría. Sí. Eso sí es cierto. Por eso les digo que bien o mal la llevó, ¿no? Pero hay cosas malas, sí las hay. Que gracias a Dios nos permitió, a través de una reforma y a través de personas que empezaron a leer la Biblia y empezaron a enseñarla tal cual, ¿sí?, lo que realmente dice la Biblia y que contradecía totalmente lo que la Iglesia Católica decía, ¿sí?, empezó a crecer, ¿no?, el pueblo que creía en Cristo, que ya no se basaba en lo que la Iglesia Católica decía, ¿no? Primero unos protestantes, hermanos separados, ¿sí? Ahora ya somos protestantes, ¿no? Pero antes éramos los hermanos separados, ¿no? Incluso, si hubo una época en la que si tú decías que eras, por ejemplo, de Inglaterra, que eran precisamente protestantes, los quemaban. En Europa, si tú decías que eras de Inglaterra, te agarraban y te quemaban, o te cortaban la cabeza, ¿sí? Entonces, hay muchos levantamientos, muchas cosas, hasta que vienen a Estados Unidos. Estados Unidos empieza a tener ya, en el 1900 para acá, empieza ya a tener mucho auge de lo que es ya llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? A partir de esa época empieza muy fuerte. En México, a partir del 70-80, es que empieza ya a expandirse mucho la palabra de Cristo a través de todo México. ¿Sí saben quién trajo a los peregrinos aquí en México? ¿No? Pues resulta que se me fue su nombre. No te digo. Benito Juárez quería que todo el mundo supiera leer y escribir. Entonces habla con los peregrinos, y les dice: necesito que vengan a mi país y enseñen a escribir y a leer. Y ellos le dicen: sí, pero nosotros enseñamos con la palabra de Dios. ¿Está bien? No hay problema. Adelante. Entonces entran a México y empiezan a enseñar la palabra de Dios, ¿sí?, a través de la Biblia, de la King, ¿no? Entonces ellos empiezan a enseñar a leer a la gente en México a través de la palabra. Y de ahí se empiezan a crear ya varias de las iglesias cristianas en México. Pero él fue el primero que trajo a los cristianos a México. Aunque no me parezca, ¿no? Pero sí, él fue. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del 80 es que empieza ese boom en México. Últimamente también hubo un apogeo del cristianismo que parecía que fuera ya moda, hasta que
Viene la pandemia y entonces sí, ahí, ¿qué pasa? Empieza una apostasía muy, muy fuerte. ¿Sí? Y pues hasta ahí llegó, ¿no? Muchísima gente no regresó a la iglesia, muchísima gente se apartó de Dios, ¿sí? Porque decían que no necesitaban congregarse para buscar a Dios y resulta que lo que hicieron fue enfriarse. Y cuando te enfrías no te das cuenta hasta que ya estás bien frío, estás congelado, ¿sí? Y entonces ya no han regresado, mucha gente no ha regresado, ¿sí? Y entonces por eso debemos de empezar a repartir su palabra a todo el mundo, llevar, para que esta gente regrese, si no eran nuestros, realmente sean nuestros, y los que no lo son, crean en Cristo y sean llevados a los pies de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la sangre de ellos nos esté sobre nosotros. Amén. Gracias.